El objetivo principal de este video es compartir contigo nuestras opiniones y conocimientos aprendidos de la lectura realizada por los integrantes de nuestro grupo sobre El túnel, una novela corta argentina escrita por Ernesto Sábato, la cual ahonda en las contradicciones e imposibilidades del amor. Fue rápidamente traducida en diversos idiomas y llevada al cine. La narración tiene indudables originalidades y valores psicológicos relevantes. La confesión de Castell, que ha cometido un crimen pasional a cual narra desde la cárcel, enfrentando al hombre de hoy con una sociedad desquiciada, y resalta los contrastes con pincel agudo y lleno de color. Asimismo, hablaremos sobre la biografía y algunos datos interesantes del escritor y de la obra, y nos adentraremos en esta tocando puntos importantes como ser la descripción psicológica de sus personajes. Conclusión grupal sobre dicha obra. Finalmente te compartiremos algunas reseñas sobre otros autores. Iniciemos. Hola, mi nombre es Diana y les hablaré sobre la vida y obra de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas de la provincia de Buenos Aires, hijo de Francesco Sábato y Giovanna María Ferrari, inmigrantes italianos procedentes de Calabria. Fue el 10º de 11 hermanos. Durante su juventud, eligió estudiar ciencias físicas en la Universidad de La Plata, donde se doctoró en 1938. Durante aquel periodo se acercó al Partido Comunista y en 1933 fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista. Se dice que durante ese tiempo conoció al estudiante Matilde Kuzminski, con quien se casó en 1936, con la cual contrajo matrimonio por lo civil. El 25 de mayo de 1938 nació su primer hijo, Jorge Federico, y a fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, nació su segundo hijo, Mario Sábato. Ese mismo año se instaló con su familia en Santos Lugares, donde desarrolló su carrera de escritor. Ernesto Sábato se doctoró en física en la Universidad de La Plata en 1938 e inició una prometedora carrera como investigador científico en París, donde había ido becado para trabajar en el laboratorio que fundara la célebre Marie Curie. Allí trabó amistad con los escritores y pintores del movimiento surrealista, en especial con André Breton, quien alentó la vocación literaria de Sábato y despertó su fascinación por los arcanos del inconsciente, motivo que sería recurrente en su obra. En París comenzó a escribir su primera novela, La Fuente Muda, de la que solo publicaría un fragmento en la revista Sur. En 1940, de regreso en Argentina, comenzó a dictar clases en la Universidad Nacional de La Plata, pero se vio obligado a abandonar la enseñanza tras perder su cátedra a causa de unos artículos que escribió contra Juan Domingo Perón. Aquel mismo año publicó su ensayo, Uno y el Universo, en 1945. Aquel mismo año publicó su ensayo Uno y el Universo, en el que criticaba el reduccionismo en el que desemboca el enfoque científico y la deshumanización de la ciencia. Tales ideas y una honda crisis vocacional y existencial padecida 2 años antes lo orientaron definitivamente a la literatura. La obra prefiguraba buena parte de los rasgos fundamentales de su producción literaria y ensayística: brillantez expositiva, introspección, psicologismo y cierta grandilocuencia retórica. La carrera literaria estuvo influida desde el principio por el experimentalismo y por el alto contenido intelectual de sus obras, marcadas por una problemática de raíz existencialista. El túnel, Sobre héroes y Tumbas y Abandón el exterminador son las únicas 3 novelas que escribió Ernesto Sábato y con las que logró el elogio de otros grandes como Albert Camus. Hola, mi nombre es Fernando y estos son algunos de los datos más curiosos sobre la vida de Sábato. Nació poco después de la muerte de su 9º hermano, llamado Ernesto, motivo por el cual él recibiría el mismo nombre. Siendo un joven escritor, escribió La Fuente Muda, su primera novela, en París, después de escapar de ser enviado a las escuelas leninistas de Moscú. En 1938, durante su estancia en París, Sábato conoció a distintas figuras del movimiento surrealista, como Benjamin Perret y Roberto Matta. Para 1943 abandonó la ciencia de manera definitiva, pues según él, llevaría el mundo hacia el desastre.
En 1948, su novela El túnel, relato psicológicamente narrado en primera persona y con una fuerte influencia del existencialismo, tuvo tal fuerza que el escritor francés Albert Camus pidió traducirla a su idioma. Hoy en día la obra ha sido traducida a más de 10 lenguas. A continuación les daré algunos datos curiosos sobre la obra El túnel de Ernesto Sábato. La novela El túnel de Ernesto Sábato fue publicada por primera vez en 1948. Se trata de la primera novela del multifacético argentino que además de escritor fue físico y pintor. Bien recibida por unos y mal recibida por otros. El túnel fue brevemente censurada en el país de España durante la dictadura franquista que la consideró inmoral. La novela, sin embargo, al tiempo que se ha convertido en una referencia de la literatura latinoamericana del siglo XX, no ha estado exenta de críticas, aunque la obra ganó reconocimiento internacional cuando Albert Camus, como signo inequívoco de su admiración, hizo gestiones para que fuera traducida al francés por Gallimard. Algunos han puesto en duda su trascendencia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jimena Aguirre y vengo a hablar sobre la psicología de los personajes de la obra literaria El túnel. Empezamos con Juan Pablo Castel. Juan Pablo Castel es el narrador y protagonista del libro, un pintor solitario con un gran desequilibrio emocional, quien cuenta la historia de cómo mató a la mujer que amaba. Psicológicamente es un personaje intenso, un hombre argentino de 38 años con una obsesión enfermiza por la única persona que en su vida lo ha comprendido. María Iribarne es uno de los personajes principales, una mujer manipuladora que le gusta engañar a los hombres, una señora bella físicamente que durante la historia aparenta ser misteriosa y deja muchas incógnitas. Está casada con un hombre ciego y al parecer es la amante de Hunter, además de ser la persona que causó una gran obsesión en el pintor Juan Pablo Castel, lo cual lo llevó a su muerte. Allende es un personaje secundario, el esposo de la señora Iribarne, un hombre ciego e ingenuo que estaba confiado en el amor de su esposa, lo cual le engañaba con su primo Hunter y con el narrador de la historia, quien fue a su casa a buscar una carta que le dejó su esposa. Este hombre se suicidó luego de la muerte de María y de enterarse lo que había hecho la mujer que amaba. Hunter es un hombre superficial y mujeriego. Es el primo de Allende y el encargado de una finca de la familia en Estancia. Aparentemente es amante de María. Y Mimi es un personaje secundario del que se habla muy poco en el libro. Una mujer delgada, muy pedante y de origen francés. Es la hermana de Hunter y prima de Allende. Hola, buen día, mi nombre es Merari Cabrera y en este pequeño espacio les daré a conocer una pequeña reseña por el escritor Jesús de Matías Batalla sobre la novela El túnel de Ernesto Sábato. Jesús de Matías Batalla dice: Ernesto Sábato ofrece al lector del túnel un modo extraordinario de adentrarnos en la oscuridad del túnel en el que vive Juan Pablo Castel. Lo hace con un lenguaje muy directo, a través de los recovecos de la memoria del pintor, un ser inadaptado que no es capaz de amar, porque el amor es todo lo contrario a lo que crece en sus entrañas. También nos dice, hay muchas preguntas acerca de esta novela, que pueden no gustar a muchas personas, pero es imposible leer sin que se quede dentro del lector y lo incomode, porque las novelas no siempre tienen que ser ficciones que entretengan y dejen buen sabor de boca, porque el amargor y la incomodidad que deja una obra cuando se termina también son sinónimos de buenas novelas. Buen día, mi nombre es Lizzy Murillo y les hablaré un poco sobre nuestra conclusión grupal. Leyendo la novela nos dimos cuenta y llegamos a la conclusión que es una profunda reflexión sobre la condición humana y las complejidades de la psicología humana. Castel es un personaje complejo y enigmático que lleva al lector a través de su mente a medida que lucha con sus emociones y su obsesión por María. Sábato es capaz de capturar la complejidad de las emociones humanas en un lenguaje profundo y evocador. En El túnel, Sábato explora temas universales como la soledad, el aislamiento y la búsqueda del sentido de la vida. Castel es un personaje solitario, desconectado del mundo que lo rodea, y su obsesión con María lo lleva a una espiral descendente que lo lleva a la locura y al asesinato.
Aunque la novela se desarrolla en un contexto específico, la Argentina de la década de 1940, es una obra atemporal que habla a todos los lectores. Sabato es capaz de capturar la esencia de la humanidad en su obra, y su exploración a la psicología humana, universal y duradera. Hay un aspecto que hace a la obra muy importante en la lectura latinoamericana, y es la crítica a la sociedad de su época, cosa que no era muy común en su país por esos años. Sabato describe una sociedad argentina en la hipocresía, la corrupción y la falta de valores éticos que son el pan de cada día. Es una crítica a una sociedad que ha perdido su sentido moral y que ha olvidado la importancia de la empatía y la compasión hacia los demás. En ese sentido, Sabato utiliza la figura de Castel para ilustrar cómo la obsesión puede convertir a una persona en un ser egoísta y deshumanizado. Castel se convierte en un ser obsesionado que solo ve su propia realidad, ignorando las necesidades y los sentimientos de los demás. En lugar de ser un ser humano empático y compasivo, se convierte en un ser frío y calculador, que está dispuesto a cometer un crimen para satisfacer su propia obsesión. También sentimos que la novela es una crítica a la condición humana que busca de la verdad y el significado de la vida, ya que Castel se siente aislado y desconectado de la realidad que lo rodea, y busca desesperadamente encontrar un significado en su vida a través de su arte y su obsesión por María. Sin embargo, a medida que avanza la novela, se da cuenta de que no hay verdad absoluta y que la vida es compleja y contradictoria.